Bueno, quiero decirle a mi mami que la quiero mucho y gracias por apoyarme y a mi papi también que está en su trabajo. El aplauso, señores, que siga cantando, ¿no es cierto? Que siga cantando. Y este especial, atención, este especial va a salir por Encantos del Perú, sábado y domingo de 5:30 a 7:30 de la mañana por Panamericana Televisión, Canal 5. Nuevamente, a ver, levantando las manos. Nuevamente levantando las manos, por favor, camarógrafo de Panamericana Televisión. Todos, levanten las manos. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba. ¿O cómo lo decimos? Arriba, ¿o no? Arriba, eso, así me gusta, como Michelito Quispe levanta la mano. Presente, siendo como Samuelito del Castillo levanta la mano, así Y es. nuevamente, señoras y señores, que en las paredes de la Villa Barbosa se escuche el eco de los aplausos en honor a este niño genio del canto popular, Gianfranco Bustillos. A ver, el aplauso bien fuerte para Gianfranco Bustillos. Los niños. Que este sea un ejemplo para todos los niñitos que en estos momentos les gusta cantar. ¿A qué niño no le gusta cantar? A ver, levanten la mano a los niños que les gusta cantar. A ver, Levanten la manito. ¿a quién le gusta cantar? Ay, mira esos niños, Gianfranquito, esos niños que te admiran y que han venido hoy a Villa Barbosa. Ahora sí, un pedido especial de MINSA y de la Municipalidad de Huancayoncitos, por favor, las personas tratar de mantener el distanciamiento. Por favor, tratar de mantener el distanciamiento y la mascarilla. Ahora sí, Gianfranquito, seguimos. Sí, también quiero decirle a todos los niños, a todos los que están ¿Qué quiere decir? presentes, que estén en la escuela de mi profesor Efraín Guayanay, que enseña guitarra y van a aprender así como yo aprendí la guitarra con mi hermano Robert Bustillos. ¿Te ayudo con el cherry, papi? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo con...? A ver, Efraín, a ver, ¿a qué niño no le gusta cantar y matricularse en la academia? ¿Pero qué? Pero no, lo tengo que llevar en Canto del Perú una vez más, ¿ah? ¡Qué buen marquetero es Gianfranco! A ver, por favor, profesor Efraín. Profesor Efraín. Sí, buenas Invite, tardes. por favor, ya que le está apoyando en el marketing. En el marketing. Apura, habla, papi, Sí, apura, buenas tardes a todo el público. Para mí es un honor compartir escenario con Gianfranco y recordarles a todos los niños que desean aprender la guitarra, niños, jóvenes, que nuestra academia está ya abierta. Nos pueden buscar en las redes sociales como Efraín Guayanay y estaremos para servirles. Gracias. El aplauso. Gianfranquito, ¿te puedo contratar como marquetero? Estás excelente, ¿eh? Excelente. Extraordinario, Gianfranquito. Lo máximo. Lo máximo. Ahora sí, ¿seguimos cantando, mi amor? Sí. Ahora seguimos cantando, así que las cámaras de Canto del Perú grabando por un especial, así que todo con su mejor sonrisa, ¿ah? Con su mejor sonrisa, abrazando a la jefa, o sea, a las mujeres, ¿no es cierto? ¿Qué harían ustedes sin nosotros las mujeres? ¡Uy! Nada. No. ¿Qué harían, a ver, mujeres? A ver. ¿Qué harían los hombres sin nosotras? Nada. Listo. Señoras y señores, para que sigan cantando, Gianfranco Bustillos, un grito bien fuerte. ¡Gianfranco! ¡Vamos, Gianfranco Bustillos! El escenario es tuyo, Gianfranco. Esta es una canción con mucho cariño para todos ustedes y sé que todos se la saben. La canción se titula Flor de
Gianfranco. Está tu barra. Ahí está tu barra, Gianfranquito. Sí, Leli Cabello, estamos muy contentos de estar en este gran concierto, este bonito espectáculo.